Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Acuario. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Recuerda que es una lectura general, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios del universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto, si no, bendiciones, mi querido Acuario. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Muy bien, cariño. Mi querido Acuario, una de las imágenes que he visto con el cuenco tibetano Acuario es como si tú estuvieras lo que es en un bote, pero estás lo que es en medio de una tormenta y quieres llegar lo que es a la orilla, Acuario. ¿Sabes qué me dice esto, corazón? Que a lo mejor de repente tú estás intentando rehacer otra vez tu vida, pero te cuesta olvidar a una persona. O simplemente me dice Richard, desde que terminé con esa persona, en estos momentos me encuentro solo o me encuentro sola, ¿vale? Es como que ese personaje hubiera marcado lo que es tu vida, cariño. Es como que me dice Richard, desde que pasé esta situación, me he quedado un poco desconfiado, desconfiada. Es como que ya no creo lo que es en el amor también. Como que se te ha apagado un poco la ilusión, Acuario. Un poco la ilusión, ¿vale? Vamos a ver. El otro mensaje también que puede ser, mi querido Acuario, a lo mejor cariño, puede ser que esta persona, cada vez que tú intentas rehacer tu vida, vuelve otra vez a ponerse en contacto contigo. Y tú me dices, Richard, ¿cuándo me va a dejar en paz? También puede ser el caso. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, mi querido Acuario. Carta guía, carta consejo. Me sale lo que es la carta de la sacerdotisa. La carta de la sacerdotisa, cariño, nos representa a una energía mayor, una energía adulta. Entonces, al margen de la edad que tú tengas, mi querido Acuario, te está diciendo, tú ya has pasado por esa experiencia. Todo lo que tú has vivido era un aprendizaje, una evolución, mi querido Acuario. Ahora tú tienes que actuar con madurez. Como dice en esa canción de Julio Iglesias, cariño, tropecé de nuevo con la misma piedra. Entonces, tú no tropieces otra vez con la misma piedra, ¿vale? Porque quizás puede ser que muchos de vosotros no pueden volver a conectar con otra persona nueva porque el pasado está ahí. La carta de la sacerdotisa también me dice, cariño, mi querido Acuario, es una semana en la cual tú tienes que actuar con madurez. Tienes que actuar de una forma neutral también, ¿vale? Es una semana, Acuario, de asumir el papel posiblemente de madre, de padre, de jefe, de jefa. Mucha responsabilidad en esta semana, mi querido Acuario, para muchos de ustedes. También puede estar relacionado con la familia, ¿vale? También con la familia. Tauro, Virgo, me sale Cáncer, me sale Virgo. Cierras otra vez Virgo, uno más. Otra vez Virgo, cariño. Sagitario o Acuario. Te voy a dar lo que es iniciales. Vamos a ver, mi querido Acuario. La letra G, la letra H, la letra V, mi querido Acuario. Muy bien. Vamos a ver una carta del tarot Z. Antes de esto, voy a bajar un poco la luz porque ahora ha salido el sol. Delante estaba nublado, ¿vale? Vamos a ver.
Vamos a ver, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, mi querido Acuario. Mensaje del Tarot Z. Mensaje del Tarot Z. Tenemos lo que es la carta del Rey de Espadas. Vale, mi querido Acuario. Siento, mi querido Acuario, que vas a tener una conversación con una persona seguro de sí mismo o segura de sí mismo, ¿vale? Con una persona. O de repente es una persona, cariño, que tiene lo que es un alto cargo. Puede ser tu jefe, tu jefa, una persona que te va a dar lo que es un proyecto, un trabajo. Es una persona que no va con rodeos, Acuario. Al margen de la edad, a lo mejor es una persona joven, pero es una persona que sabe lo que quiere. O te va a comentar, mi querido Acuario, o te ha comentado que sus intenciones son reales, o que es una persona que va siempre, como se dice, con la cara por delante. No está buscando aventuras, no está buscando juegos. Es una persona con mucho carácter también, porque tenemos la carta de Rey de Espadas. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Me sale la carta, el número 11 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti, busca lo que es en numerología. Dice, a rajatabla, cariño, tienes que ser firme en tus decisiones, en tus convicciones, en tus proyectos, en tus ideales. Tienes que prácticamente conservar, como se dice, la calma en una situación. Hay muchas personas, mi querido Acuario, que dependen de ti. O hay muchas personas, mi querido Acuario, que quieren que tú te comportes como una persona adulta, madura, ¿vale? No sé por qué siento, Acuario, que tú vas a tener una conversación con una persona. Esta persona te va a poner las cartas sobre la mesa, pero bueno, la última palabra lo tienes tú, ¿no? Vamos a continuar. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del Rey de Pentáculos. Hay una persona que no se mueve, Acuario. Hay una persona que observa pero que no, o que se pone en contacto contigo pero que no te aclara nada. La carta también del 3 de bastos. A veces tú tienes esa percepción que esta persona no se acerca a tu vida o que esta persona no tiene contacto contigo porque alguien lo está manipulando, de repente su pareja o esta persona tiene un trabajo, pero como que tú me dices, Richard, no es normal que este chico o esta chica, tu familia o tu ex, no se ponga en contacto contigo. Tú tienes una percepción de que alguien lo está haciendo cambiar, porque esta carta es de una bruja, cariño, si te fijas. Y aquí este personaje está sentado, está sentada, no dice nada, parece un zombie, Acuario. Inclusive de repente me dice Richard, a veces pienso que lo han dado agua de curillaco. La carta también del as de bastos. Pero es como que me dan a entender, Acuario, que este personaje luego se pone en contacto contigo y te dice, Acuario, le estoy pasando mal, no soy feliz, por favor, no me dejes, por favor, dame tiempo, o se pone en contacto contigo y tú no entiendes y dice que no es feliz con esa persona, ¿por qué no deja esa persona? ¿Por qué no estamos nosotros como pareja? ¿Qué es lo que quiere? Porque te ruega, mira, o te va a rogar, Acuario. ¿Ves esa cara de tristeza, cariño? Y aquí tiene lo que es una cerradura, prácticamente la llave de su corazón, lo tienes tú, Acuario. La llave de su corazón, pero está al costado de la carta del 3 de bastos. Es como que tiene como una presión o una barrera. La carta del 4 de copas, y entonces tú, mi querido Acuario, te quedas también como zombie. No puedes sacarlo de tu mente. Me ha dicho que me quiere, me ha dicho que me ama, me ha dicho que no es feliz. No puedo sacarlo de mi mente. ¿Qué estará pensando en estos momentos? A ver, la carta de la sacerdotisa me volvió a salir por segunda vez. ¿Sabes qué me está diciendo, Acuario? Tú ya no eres una niñata, aunque quieras aparentar que eres una niñata. Ya eres una mujer de mundo, cariño. Eres un hombre de mundo, con experiencia. ¿Por qué no actúas de una forma madura? ¿Por qué no eres un niño normal? ¿Por qué no eres una niña normal? Acuario, cariño, por Dios.
Te volvió a salir la carta de la sacerdotisa. Cariño, ¿sabes qué te está diciendo mi querido Acuario? Tú sabes que hay algo que marcha mal. Tú sabes que esa persona no es madura. Tú sabes que esa persona, cariño, te está haciendo perder tiempo. Por eso que te dice con la carta de la sacerdotisa, por segunda vez, actúa con madurez. A rajatabla, continúa con tu vida, con tu proyecto. Tienes que buscar algo real en tu vida, la carta de Rey de Espadas. Cariño, por Dios, a ver. Acuario, cariño, ¿estás ilusionado, estás ilusionada por alguien? ¿Te ha cantado pajaritos en el aire? ¿O de repente mi querido Acuario te ha dicho que te va a hacer la licuadora de 3 velocidades, cariño? Y tú te has quedado como loca y como loco. Ay, Richard, por Dios, si tú supieras esos movimientos que me da Richard. Pero cariño, no todo simplemente es licuadora. También tienes que buscar algo real, Acuario. No sé por qué siento, Acuario, que te ilusiona, prácticamente te toma y luego te bota, mi querido Acuario. Pero tú lo quieres, así lo quiero, Richard, así lo quiero. Ay, por Dios. Estás ilusionada, estás ilusionado. Esta persona, cariño, te ha comido la cabeza. A ver. Vamos a ver, mi querido Acuario. A ver, respuesta en el tarot egipcio. Richard, por favor, quiero preguntar si vale la pena o no. Ay, de verdad, Acuario, sinceramente. Que Dios y el universo me ayude. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Acuario. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de los enamorados es un sí, Géminis. Opción 2, la carta del ermitaño es un no, Virgo, ¿vale? A ver, ¿qué te dicen los ángeles del amor? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Los ángeles del amor, ¿vale? Te noto como niñata, te noto como niñato, cariño. O a lo mejor esta persona ni te ha dicho hola, simplemente ha puesto un corazoncito de me gusta y tú ya crees que esta persona te va a amar por toda la vida. Dice, haga un esfuerzo. El gran amor merece que se respeten las etapas por las que debe pasar. Vale. Este mensaje está relacionado para solteros y solteras o para el grupo cariño que está conociendo recién a una persona. A lo mejor, mi querido Acuario, como tú eres una mujer muy intensa, eres un hombre muy intenso, recién lo estás conociendo a esta persona y ya quieres presentar a mamá, a papá, al abuelo, a la abuela, mi querido Acuario, y lo vas a espantar a este chico, a esta chica, paso a paso, Acuario. Paso a paso, no te desesperes, cariño. Por eso que me dice que tienes que respetar las etapas. Es que de verdad, tú ya estás haciendo la lista de invitados. Ya estás buscando el local. Richard, me quiero casar lo que es en la, yo qué sé, en la iglesia de San Patricio. Ahí donde se casó Talía. Ay, por Dios, cariño. De verdad, mi querido Acuario. Relax, relax, te lo vas a comer. Te lo vas a comer, Acuario. Pero relax. Relax, es que te veo así. ¿Qué te ha pasado, cariño? Estás pero muy ilusionada. Muy ilusionado. Haz un esfuerzo, controla tus hormonas. Controla tus hormonas. Vamos a ver. Vamos a ver, mi querido Acuario. ¿Qué me quiere decir economía? Richard, no, por favor, háblame más del amor. Del amor no solamente se vive. ¿Ves cómo estás ilusionado, ilusionada? Economía. Ahora te voy a preguntar, ¿vale? ¿Qué es lo que piensa él o ella? Vamos a ver, Acuario. Vamos a ver, cariño. Economía. La carta del 10 de bastos. Siento, mi querido Acuario, que la familia te va a apoyar lo que es en la parte económica, ¿vale? O de repente tu pareja te va a hablar de un proyecto, de un sueño. La carta del 10 de copas, cariño. Siento que las cosas económicas van a empezar a funcionar bien para ti. Entonces, tienes buen augurio, Acuario. Vamos a ver qué piensa él o ella. Sí, Richard, por favor, dímelo. A ver. Vamos a ver, Acuario, qué piensa él o ella. ¿Qué piensa él o ella? Tenemos lo que es la carta del 9 de pentáculos. Es una persona que es muy orgulloso, muy orgullosa. Sabe lo que tiene, cariño. Sí, Richard, ¿cómo lo sabes? Si tú supieras lo que tiene ahí. Ya me imagino, cariño. Sabe lo que tiene, ¿vale?
porque tiene la carta 9 de oros, cariño. Se siente inalcanzable muchas veces. La carta del 2 de bastos. Pero para muchos de vosotros, mi querido Acuario, no todos, pero hay un grupo que ellos o ellas están lo que es en la distancia también. O de repente tienen planes de hacer un cambio en su vida. La carta del Rey de Copas es una persona que también está buscando relación, pero necesita tiempo, ¿vale, cariño? No sé por qué siento, mi querido Acuario, que para muchos de vosotros, o de repente tú quieres acelerar las cosas porque esta persona tiene que hacer un viaje, o tú de repente tienes que hacer un viaje. Hay sentimientos, cariño. Entonces, trata de hablar con él o con ella de una forma pacífica, sin exaltarse. Porque te noto en plan critters, en plan piraña. En plan piraña te noto, cariño, ya quieres comer ya. Esta persona, corazón, o está en la distancia, o esta persona va a hacer un viaje, o tú de repente me dices, Richard, necesito arreglar mis papeles porque yo amo a esta persona y está en la distancia. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Que Dios y el universo me ayude. Para muchos de vosotros, mi querido Acuario, posiblemente esta persona no supera los 30 años, ¿vale? O vive cerca de la costa, cerca del mar. Delgado o delgada, ojos claros. A veces te confunde porque me dice Richard, a veces siento que me ama, otras veces siento que no me ama. Tiene ojos claros, te quiere, pero es una persona todavía muy joven, cariño. Eso te pasa por buscar colágeno, ¿ves? La carta también de la sota de oros. Te van a hablar de un nuevo proyecto. Tú vas a estar un poco inseguro, insegura con este proyecto. Pero, cariño, tiene todas las buenas energías de que las cosas salgan bien. La persona que te va a hablar de este proyecto es una persona joven o de repente es un proyecto nuevo. Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. La carta del 6 de espadas. O estás muy triste porque una persona se ha marchado de tu vida, de repente ha tenido que hacer un viaje, inclusive de continente, una distancia larga, o hay un personaje, mi querido Acuario, que vuelve a tu vida. Este personaje, mi querido Acuario, viene arrepentido, arrepentida. O tú me dices, Richard, lo que pasa es que mi hombre, mi mujer, se ha ido del país y yo quiero ir detrás de él o de ella. Yo quiero ir. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello negro. Muchos de ustedes, mi querido Acuario, van a hacer lo que es un cambio radical, cariño, ¿vale? Y siento que es por amor. La carta de 2 de espadas, cariño, hay un personaje que cada vez que coincide contigo se pone nervioso o nerviosa. Este personaje quiere decirte algo, pero tiene miedo. A lo mejor vosotros viven lo que es en una isla o en un lugar donde la tierra es un poco árida. Piel blanca o piel de repente está bronceado, trigueño, trigueña, cabello negro pero también se pinta de algún color. Algunos de ellos, mi querido Acuario, parecen góticos. Es que de verdad, mi querido Acuario, te va pero lo extremo te va. Este personaje, mi querido Acuario, algo te oculta. Tienes que hacer caso de tu intuición porque a lo mejor de repente tú ya sabes qué es lo que te quiere decir. Hasta la vista y sé feliz, cariño. Te recomiendo que respires profundamente, porque no vaya a ser, cariño, que tu ilusión, creo que tus hormonas están un poco alborotadas, no vaya a ser que cometas un error. Hasta la vista y sé feliz. Y si no, cariño, haz lo que te salga del corazón. Muy bien, te quiero.